Siempre es grato poder compartir estos minutos, estos instantes. Hablemos con la palabra de Dios y con cada uno de ustedes. Agradecer siempre a Dios primero que nada y a cada uno de mis hermanos, hermanas, especialmente también para aquellos que se van a conectar a través del Facebook, que nos estén acompañando diariamente, ¿verdad? De lunes a viernes en estos estudios que esperamos obviamente sea de edificación, de exhortación, de ánimo para cada uno de los oyentes y no quedarnos solamente escuchando, sino que ojalá nos ayude también a poner por obra las lecciones que recibimos de nuestros hermanos que nos apoyan también constantemente con estos estudios. Hoy día tenemos la bendición de contar con nuestro hermano Sergio Pino, quien va a ser el expositor. Que Dios le bendiga a mi hermano, un gusto, hablemos poder compartir la palabra con usted y con todos mis hermanos también. Así que vamos a ir en una oración a Dios, vamos a pedir su presencia, que el Señor nos ayude a poder entender el mensaje de esta tarde y que también de alguna u otra manera tenga misericordia de aquellos hermanos o hermanas que puedan estar pasando por malos momentos. Voy a pedir a mi hermano Mario Peña, si es posible, mi hermano nos puede guiar en una oración, si fueras tan amable, de inicio, por favor, de este estudio, esta jornada de esta tarde. Oremos, Seguro por que sí, favor, si fuera tan amable. seguro que sí. Oremos. Señor, Dios de los cielos, que has hecho este mundo para nosotros, gracias Padre por esta hermosa casa que nos has hecho con luces en el espacio y en el cielo, por las playas que nos has hecho para nosotros, por las montañas, los desiertos. Gracias Padre por los mares con todos sus seres que viven abajo del agua, Señor, por las aves. Gracias Señor por las montañas, por toda esta casa que has hecho para nosotros. Pero principalmente gracias, Señor, por tu obra hermosa de haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que viniera a darnos la oportunidad de ser perdonados. Gracias por tu espíritu de amor y misericordia que reveló tu palabra y guió a aquellos hombres a la verdad. Y nosotros ahora podemos escucharla y estudiarla. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das y que sabemos que no merecemos. Rogamos, Padre, que bendigas a aquellos hermanos que están enfermos en cada lugar donde estamos representados, sea en Sudamérica, sea en Centroamérica, en México, sea aquí en Estados Unidos. Que bendigas a aquellos hermanos, Señor, que conocemos, que están enfermos, sean familiares o familiares de hermanos. Rogamos, Señor, que nos bendigas porque reconocemos nuestra dependencia de ti. Te necesitamos, Padre Celestial, y rogamos que nos bendigas a través del estudio de tu bendita palabra. Concédenos, Señor, un poco de tu espíritu para fortalecernos y animarnos. Que bendigas a nuestro hermano Pino, Señor, que recuerde lo que ha estudiado y que les palabras sencillas que nosotros podamos entender. Señor Santo, gracias por todo. Queremos hacer esta oración en nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por la oración. Dios le bendiga grandemente. Bien, entonces vamos a dejar el espacio a nuestro hermano Sergio. Mi hermano Sergio, muchas gracias nuevamente. Dios le bendiga. Por favor, adelante. Gracias, hermano Oscar. Es un gran honor para mí poder tomar esta tarde o este momento para una pequeña lección que he preparado. Es una lección simple, pero no por eso interesante. Probablemente hemos escuchado más de alguna vez acerca de este tema, pero cada vez que hemos venido a la Biblia, encontramos que ella es la fuente inagotable de sabiduría. Podemos sacar y sacar y sacar en ella y allí siempre hay nuevos temas, nuevas enseñanzas para nosotros. Y es lo que pretendo hacer esta tarde al compartir esta porción con ustedes. Hermano, estaré yendo allí a el libro de los Hechos para encontrarnos en el capítulo número 8 y del versículo 26 en adelante. Sin embargo, quisiera señalar que uno de los ejemplos favoritos de conversión ha sido precisamente esta narración. Y digo esto porque indudablemente hay otros ejemplos que pueden ser muy valiosos, con algunos detalles en particular, como por ejemplo Hechos capítulo 2, que se dirige especialmente a darle el sentido o más bien la dirección de lo que significa el bautismo, que es para perdón de pecado. Pero para mí entender, sería difícil encontrar una mejor narración o varios aspectos dentro de la misma narración que nos entrega Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Porque este texto nos entrega una visión general
de una visión general y de una manera bien hermosa y sencilla de una conversión. Eh, Algunos han llegado a llamar a esta porción una conversión modelo y otros le han llamado un patrón bíblico para todos los tiempos, porque eso es. Cada momento, cada tiempo que queremos enseñar a alguien de una conversión y varios tópicos a la vez, Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, viene entonces a entregarnos un material interesante para compartir con los inconversos. Me gustaría señalar algunos detalles previos antes de comenzar directamente con el tema o con el pasaje. Quiero decir, en primer lugar, que hay aquí un predicador modelo. Y nuestro predicador modelo no es otro que Felipe. Es el personaje allí que dentro de los que se destacan él y el eunuco. Pero tenemos hablando acerca del predicador, de la persona que enseña la palabra. Este para mí es un predicador modelo. Y nuestro texto va a comenzar precisamente allí en Hechos capítulo 8, verso 26 verso 26, 27, digo, para hacer una introducción. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Podemos notar que Felipe fue principalmente o inicialmente, nosotros lo encontramos allá en Hechos capítulo 6, cuando está entonces la labor esta acerca del servicio que se le estaba dando a estas personas. Y los apóstoles entonces tuvieron la idea, para no descuidar, dice la predicación, de elegir a hombres. Y dentro de estos hombres que tienen ciertas características tan sobresalientes, como dice Hechos capítulo 6, verso 3. Hermanos, escoger de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, dice, nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto, dice, tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, y aquí viene nuestro personaje, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Entonces, este es el inicio donde nosotros encontramos a este predicador modelo. Hechos capítulo 6, versos 3 y 4 nos habla acerca de los antecedentes que están reuniendo entonces, y dentro de él un hombre valioso. También podemos notarnos nosotros que luego él, en la persecución que vino acerca de los cristianos, dice en Hechos capítulo 8, allí en el versículo 4, dice que así que los que habían sido esparcidos iban anunciando el evangelio, producto de la persecución que vino en aquel tiempo. Dice que ellos tuvieron que abandonar, y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Momentos entonces difíciles en la vida de Felipe, pero sin embargo, él está dedicado o envuelto en la predicación del evangelio. Más adelante sería Felipe, dice, enunciado en el mismo hecho. Estoy siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 y leyendo el versículo 8, algo interesante también que es digno de ser destacado en la figura de este hombre. Dice: al día siguiente, hablando Pablo, su viaje a Cesarea, dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, fíjate, allí está nuestro personaje, y le acuña el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Ahora, el escritor nos está apuntando precisamente que es uno de aquellos que había estado allá en Hechos capítulo 6, uno de los 7. Podemos ver entonces Felipe, este evangelista, como un hombre activo en la fe, un hombre que está colaborando siempre en la predicación del evangelio, y de allí entonces que no estamos lejos de poder señalar que Felipe es un modelo para nosotros hoy en día. Y lo digo porque veo la preocupación que él mantiene por las almas, y especialmente por aquellos que están sin Cristo. Felipe es una persona que busca oportunidad para predicar del evangelio. Dios le dice que vaya a predicar a un hombre en particular. Me sorprende y me entusiasma la idea que el escritor del libro nos hace saber
acerca de la disposición que Felipe tiene. El texto nos dice entonces que cuando Dios escoge a este hombre, él entonces no va a titubear, no va a cuestionar la decisión. Lo que va a hacer es dirigirse precisamente al lugar donde Dios le había encomendado una tarea. Dice en el verso 27, él se levantó y fue. Él se levantó y fue. O sea, se le hace saber a Felipe que descienda a Gaza y él se levantó y fue. Ahora, esta disposición es interesante, ya la hemos notado en otros textos del Nuevo Testamento, como allá en Mateo, el publicano, o sea, el recaudador de impuestos. Cuando Jesús le llama, él tiene esta misma disposición de servicio. Se levantó y fue. Para Felipe, entonces, ningún grupo era demasiado pequeño. Él va a ir a predicar a una persona, él va a ir a predicar a 100 personas. Independiente, entonces, no hay obstáculo para desarrollar la labor a la cual él está siendo encomendado ahora. Cuando hablamos de una conversión modelo, también me gustaría referirme a una audiencia modelo. Y este es nuestro segundo personaje, el eunuco. Un personaje modelo por la disposición que él va a tener frente a la declaración de Felipe. Dice en el versículo 27 que cuando Felipe se levantó, he aquí el eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todo su tesoro, había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiese y se sentara con él. Algo lindo que nos narra este momento. Dice que al llegar Felipe al lugar donde había sido él designado o que él se dirigiera, es probable que algunas preguntas hubiesen rodeado su mente. ¿Qué haré ahora? Pero fíjate que él no tuvo mucho tiempo para cuestionar aquel llamado. Simplemente dice, pues muy pronto apareció el carruaje donde venía entonces la persona a la que él debía hacer esta predicación. Dice que era el eunuco, un hombre con ciertas características, reina de los etíopes, el cual estaba, dice, encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Este destacado personaje, este tesorero de Etiopía, se nos dice que era un hombre religioso, altamente probablemente religioso. Nos encanta ver este tipo de figuras, particularmente. Me alegraría poder vivir donde personas religiosas tuvieran un peso político, pero que pudieran ser más influyentes en ciertas direcciones. Y este es un hombre religioso que tiene un alto poder. Pero una cosa es que no se sabe mucho, no sabemos mucho de este oficial. Lo que sí sabemos de él, el que había tomado en serio su religión y era un hombre sincero en su fe. Eso es algo que nos motiva, eso es algo que nos gusta encontrar con gente que tiene entonces un sincero deseo en su fe de poder aprender los principios de Dios. Algo que me llama muchísimo la atención también. Había viajado muchos kilómetros desde su hogar de origen para venir a Jerusalén y había venido no de vacaciones, no había venido de shopping, había venido a adorar a Dios. Había hecho un largo viaje con el propósito de adorar a Dios. Sin embargo, había hecho este viaje, había hecho este largo viaje, aunque, hermanos, era poco probable que este hombre fuera permitido entrar en la parte sagrada del templo cuando él llegara a Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque me pregunto, ¿por qué Lucas, el escritor, mencionó a este oficial etíope que él era un eunuco? Ahora, ser eunuco no es el tipo de figura
no es el tipo de información que el hombre quisiera que ésta se publicara. Pero Lucas tiene un propósito detrás de eso. Y probablemente, hermano, Lucas quiere compartir con nosotros este detalle tan íntimo, este detalle tan personal, esta información de este hombre etíope que era eunuco, para ver la dedicación de este hombre a Dios. Había hecho este largo viaje. Sin embargo, de acuerdo al Antiguo Testamento, un eunuco no podía entrar a la asamblea sagrada según lo que registra Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. ¿Qué dice el texto? Dice que ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Creo que esto es el motivo por el cual Lucas hace presente esta situación en la vida del eunuco. Un hombre eunuco castrado, pero que a la vez él sabe que no puede entrar al lugar público de la adoración para hacer notar la dedicación de este hombre a Dios. Fíjate, hermano, que esto podría equivaler más o menos a hacer un viaje de unos tantos kilómetros, 300, 400 kilómetros, para ir a un servicio especial, sabiendo que lo más cerca que tú podrías llegar sería a la esquina del edificio de la iglesia, que no te puedes acercar más allá. ¿Por qué? Porque la ley tiene una prohibición sobre esto. Aún así, el tesorero hizo este largo viaje sabiendo de su condición, sabiendo a lo que él estaba expuesto, y aún así, Lucas quiere resaltar, Lucas quiere ver la dedicación de este hombre religioso a Dios. Él hizo este largo viaje sabiendo que no pudiese acercarse más allá de una cuadra al lugar de donde se estaba presentando entonces la adoración pública. Hermano, cualquiera que haya sido la situación, dice el versículo 28, que él regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Él volvía en su carruaje y leyendo el profeta Isaías. Otra interesante emocionante información, hermano. Este oficial de gobierno leyendo la Biblia al viajar de un lugar a otro. Si nosotros hoy día hiciéramos un largo viaje, a veces he visto algunas personas que lo menos que hacen es tomar una Biblia para leer y ocupar ese tiempo e invertirlo en una buena situación. Más bien el WhatsApp y tanta cosa que hoy día nos ocupa y perdemos buen tiempo. Si más servidores públicos siguieran este ejemplo, el mundo sería precisamente un lugar hermoso para vivir. Y eso es así. Si más hombres públicos tuvieran la idea de este eunuco de ocupar su tiempo en poder instruirse en la palabra de Dios y poder hacer lo que Dios manda, pues estaríamos en presencia de otra cosa. Mira el verso 29, estoy siempre en el capítulo 8 del libro de Hechos. Verso 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Una vez más vemos a Felipe obedecer sin ningún reparo. Verso 30, cuando Felipe se acercó corriendo, fíjate en la idea que me da estoy usando la Biblia de las Américas, cuando Felipe se acercó a aquel carro y el escritor me da una señal tan de entusiasmo, de ánimo frente a lo que él está ahora realizando. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo a donde él estaba, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entienden lo que lees? Esta es la pregunta que Felipe está haciendo a este alto oficial. ¿Entienden lo que lees? Ahora, la intención probablemente de Felipe es un buen ejemplo para todos nosotros. Probablemente Felipe quería saber por dónde comenzar a enseñar a este hombre. Y a esta altura de la narración, el eunuco evidenció que Dios le había escogido
para un trato especial. Entonces el eunuco responde a esta pregunta: ¿entienden lo que lees? Dice el verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Es por esto que hablamos del tesorero, hermano. Por esto es que hablamos de este eunuco como una audiencia modelo. Él tiene una mente abierta para ser enseñado en la verdad. Él no tiene detrás un perjuicio que ya le ha cerrado su mente, sino por el contrario, él tiene una mente abierta, estaba dispuesto a que se le enseñara, y en realidad es emocionante encontrar este tipo de personas. Personas que quieran aprender de la palabra, personas que tienen el deseo de saber de Dios y que se les pueda enseñar. Hermano, durante mis años, y entre paréntesis que no han sido pocos, he conocido a varias personas, varios hermanos que han aprendido por cuenta propia lo que la Biblia enseña. Esto relacionado con la salvación, temas relacionados con la iglesia, temas relacionados con la vida cristiana. Pero déjeme decirle que aún sigue siendo cierto que muchos de nosotros, como aquel eunuco, necesitamos ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que hace nuestro buen hombre, que es nuestro segundo personaje, el eunuco. Fíjate que esto me hace sentido cuando nosotros encontramos allí en Romanos capítulo 10, versículo 14, las preguntas retóricas que Pablo está presentando en esta declaración. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, dice la versión de las Américas. La versión de la Reina Valera dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermano, todavía están ciertas estas preguntas. Todavía son tan necesarias estas preguntas en el día de hoy, que cuando Pablo las ha escrito allá en tiempo pasado. Muchos de nosotros, como el eunuco, necesitamos este tipo de ayuda. Entonces, en cuanto a lo que Pablo está diciendo, la historia de este oficial de mente abierta nos invita a ver que la gente de corazón honesto, que la gente que reconoce la necesidad de Dios en su vida, se puede encontrar en el mundo si simplemente la buscamos, y cuando la encontremos, lo que hay que hacer con ellos, hay que guiarlos al Señor. Cuando encontramos este tipo de persona que está dispuesta entonces a ser instruido, lo que hay que hacer con esas personas no es otra cosa que guiarlos a Dios. Hermanos, me quisiera detener o hacer un paréntesis sobre una interesante observación, que el medio que se utilizó para esta nuestra conversión modelo fue el Evangelio. Y quiero recalcar diciendo que el Evangelio y nada más que el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Lo digo ya que hay algunas personas que creen que el pecador necesita de una experiencia sobrenatural para ser convertido. ¿Ha escuchado alguna vez algo similar? Algunos todavía reclaman la doctrina calvinista de una operación directa del Espíritu Santo en el corazón de la persona o en el candidato que está siendo enseñado. Y la gente está ahora esperanzada en que una operación directa del Espíritu Santo pueda tocar su vida para que ellos entonces puedan ser salvos. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que el poder de Dios que usa para salvar al pecador no es una operación directa, sobrenatural del Espíritu Santo, sino más bien lo que Dios usa para convertir el alma del individuo es su palabra, es el Evangelio. Y Pablo lo dice así en Romanos capítulo 1, verso 16. Nos dice que la palabra de Dios es el poder de Dios
El evangelio es el poder de Dios y es el evangelio el poder para salvar. El evangelio es el poder de Dios que tiene entonces la facultad de salvar el alma del individuo. También dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos esta verdad que Dios usa exclusivamente la palabra para convertir. Usa exclusivamente el evangelio para convertir al pecador. No hay otro ejemplo en la Biblia que podamos nosotros poder señalarlo de una forma similar a lo que estamos viendo. Dios usa el evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, podemos ver que Dios, en este ejemplo que estamos analizando, no habló al pecador, sino a quien habló. Habló al predicador. Ahora, si pensamos que nuestra salvación o la salvación de alguien depende de una operación directa, una experiencia directa del Espíritu Santo en la vida del pecador, o una experiencia misteriosa, lo que el tesorero necesitaba hubiese sido eso. Dios entonces le hubiese hablado o le hubiese intervenido directamente al eunuco y no a Felipe. En la narración que nosotros tenemos que el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, habló al predicador, a Felipe, y no al pecador que es el eunuco. Entonces, aquí no hay una operación directa o indirecta del Espíritu Santo sobre una situación misteriosa. Hay una operación milagrosa, podemos decir, en la operación que se está generando, pero no es una operación directa del Espíritu Santo sobre alguien para que pueda entonces obedecer al Evangelio. Volviendo con la narración, dice en el verso 30, la pregunta es, ¿entienden lo que lees? Y esta fue la pregunta que Felipe probablemente empezó respondiendo al eunuco. Y el eunuco contestó, dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Acto seguido, el eunuco invitó, dice, a Felipe a subir a su carruaje y seguir entonces rodando. Y Felipe le anunció, dice, versículo 35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es interesante. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe predicó el evangelio. Felipe predicó el poder de Dios para salvar. Cuando el tesorero escuchó este mensaje, él lo creyó y él lo obedeció. Y digo esto ¿por qué? Porque es la temática de la predicación que Felipe ya venía señalando. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, verso 36. Hechos capítulo 8, verso 36. O acerca de lo que estamos señalando. Yendo por el camino, llegaron al lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, este hombre no fue salvo por medio de haber sentido el mensaje anunciado, ni por haber aceptado el mensaje anunciado, sino más bien él fue salvo por la predicación que produjo fe en su corazón, y así entonces se cumple lo que está enseñado en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos ver que el plan de Dios era reunir al pecador honesto con este predicador modelo y después dejar que la palabra de Dios hiciera su obra. Entonces, si usted desea ser salvo, yo le aconsejaría que no espere que ninguna supuesta operación directa o misteriosa suceda. Lo que debe hacer es escuchar el evangelio, lo que debe hacer es creer el evangelio y obedecer el evangelio. Esa es entonces
la práctica que nosotros vemos que se desarrolla en todo el Nuevo Testamento. Creemos que aquí entonces se demuestra la predicación por los perdidos de parte de Felipe, especialmente los perdidos que se describen como un corazón bueno, los pecadores que se describen como un corazón recto. Incluso creemos que lo que lo que se da a entender acá en la narración es que Dios ayudará a encontrar la verdad a los hombres que honestamente le buscan. A veces la gente tiene ideas diciendo qué pasa si el hombre está en tal lugar y quiere hacer. No, hermano. Dios providencialmente encontrará el camino necesario, la vía oportuna para que el hombre honesto que quiera encontrar a Dios, él lo va a encontrar. Dice Mateo capítulo 7 y leyendo el verso 7 y 8, nos hace una declaración bien interesante con respecto a esto. Y el texto me está señalando y diciendo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, hermano, tanto las escrituras como mi experiencia personal, que ya dije que no es poca, por los años que llevo encima, me han enseñado y convencido de que si una persona busca honestamente a Dios, Él providencialmente hará un camino para que esta persona conozca la verdad. No habrá ninguna imposibilidad de que una persona que esté buscando a Dios, Dios no pueda enviar a alguien, a algún medio, para que él pueda ser inducido o conocido de la verdad. Hermanos, como última parte de la lección, nos habla de un mensaje modelo. Hablamos de un predicador modelo, hablamos de una audiencia modelo, pero déjeme decirle que acá hay un mensaje modelo. Y este mensaje modelo está girando entonces en la figura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Volvamos a nuestra historia. Allí vemos entonces en Hechos capítulo 8 el mensaje que va a cambiar la vida de este eunuco. Dice Hechos capítulo 8, verso 31. Dice la Biblia allí, y respondió, ¿cómo podré a menos que alguien no me enseñare? E invitó a Felipe a subirse y sentarse con él. El mensaje de la escritura que él estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de los que tranquila, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Ahora, el pasaje que ellos están leyendo es Isaías 53, un pasaje que ya varias veces usted lo ha notado o lo ha leído. Versículos 7 y 8. La respuesta del eunuco a Felipe en el verso 24. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. La confusión que el tesorero manifiesta en este momento se convirtió entonces en la apertura perfecta para que Felipe empezara entonces a predicar la palabra de Dios. Verso 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, es un tremendo sermón, debió haber sido este. Un sermón increíble, que lo que está haciendo Felipe, anunciarle entonces a este eunuco que era deseoso de la verdad. Felipe hace notar a través de la narración que tenemos entre el 32 y 33 de Hechos 8, una serie de profecías más que se habían cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo Isaías 53, 1 al 3, Jesús había sido crucificado. En Isaías 53, 5, había sido azotado, colgado entre dos ladrones. Del versículo 9 al 12, había sido enterrado en la sepultura de un hombre rico.
Isaías 53:9. Y lo más importante, sin embargo, que Felipe está declarando y que hace notar es que este Mesías tuvo que morir, y esto es para salvar nuestros propios pecados. Versículo 5. Así Lucas hace notar que Isaías 53 había sido probablemente el inicio, el punto de partida de Felipe. Así nos enseña Hechos capítulo 8, verso 35, que dice que él comenzó a anunciarle las escrituras, el evangelio de Jesús desde este momento. Y aquí tenemos entonces una respuesta modelo. Una respuesta modelo. Y cuando hablo acerca de una respuesta modelo, me estoy refiriendo entonces a la obediencia inmediata que el eunuco tuvo frente a la predicación que Felipe estaba realizando. Dice el verso 36, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hermano, este relato nos lleva a pensar en la respuesta modelo. Vemos a Felipe predicar como un individuo puede beneficiarse de lo que Jesús ha hecho por la humanidad. Predicó acerca del reino, predicó acerca de la enseñanza sobre el nombre de Jesús y lo referente al bautismo. ¿Por qué? Porque esta era la enseñanza que Felipe estaba desplegando. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, verso 5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto es lo que dice que Felipe predicaba desde esta porción, comenzó a predicarle la palabra de Jesús. Les predicaba a Cristo. Verso 12 del mismo capítulo 8. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces, hermanos, resulta razonable que el mensaje dado por Felipe al tesorero contenía entonces los mismos temas que fueron incluidos en la respuesta dada al eunuco allí en el versículo 36, cuando dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y él entonces, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Cuando el eunuco supo que el deseo de Jesús era que él fuera bautizado, no quiso ni estuvo dispuesto a esperar. La respuesta de este hombre modelo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hermano, quizás no logremos captar la emoción de la voz de este hombre al saber entonces de su deseo que había sido enseñado y de lo que él tenía que hacer. Mira, aquí hay agua, suficiente agua como para ser bautizado. Veo allí el ímpetu de este hombre eunuco por querer entonces salvar su vida. He visto personas que cuando se dan cuenta, hermano, que tienen que ser bautizadas, buscan una salida. Sin embargo, el eunuco buscó una entrada. La gente cuando se da cuenta que tiene que ser bautizada, que ha sido enseñada y llegamos al punto, la gente está buscando entonces algún pretexto para desligarse de esta idea. No es así este hombre modelo. Este hombre modelo llamado eunuco dice que él buscó una puerta de entrada para la salvación y esa puerta de entrada fue el bautismo. Hermano, quiero terminar diciendo, cuando se estudia sobre la palabra bautismo, vemos que es una transliteración del griego, la cual literalmente significa inmersión. Sin embargo, tú y yo no tenemos que saber griego para entender que el bautismo equivale a una inmersión.
Todo lo que tenemos que hacer es ver cómo se bautizaba la gente en los tiempos del Nuevo Testamento. Y vamos entonces a encontrar que todo esto es armonioso. La escena es esta. Felipe y el eunuco dice que llegaron al agua. Verso 36. Dice que ellos descendieron, hermano. Es interesante esa expresión. Descendieron al agua, donde el predicador bautizó a este oficial. Verso 38. Luego dice cuando salieron del agua. Todos estos términos no hacen otra cosa que son coincidentes con la práctica de la inmersión. Lo que sí no es coincidente con la práctica es el hecho de derramar o rociar líquido sobre la cabeza. Dice el verso 38, cuando ambos descendieron al agua. Y verso 39, al salir ellos del agua. Ese es el bautismo bíblico. Entonces, la manera como Felipe bautizó al eunuco es la regla general que nosotros encontramos en toda la narración nuevo testamentaria, particularmente en el libro de los Hechos. Y no es una excepción que este se haya hecho así. Es la regla general. La última vez que vemos al tesorero se encuentra al final del capítulo 8, verso 39. Dice, y Felipe no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Dice la última parte, que no vemos más a este tesorero y siguió gozoso su camino. Es indudable, hermano. Es indudable que el texto termine con esta declaración, ya que él tiene muchos motivos para estar gozoso y feliz. Primeramente, había aprendido acerca de Jesús. Su vida había comenzado un proceso de cambios. Había sido salvo de sus pecados pasados y tenía la presencia de Dios en su vida. Había sido añadido por el mismo Señor a su iglesia. Ahora su nombre se encontraba escrito en el libro de la vida del Cordero. Tenía la esperanza de la vida eterna. Comprendemos entonces a través de esto que él tenía más que suficientes motivos para seguir gozoso su camino y ser un hombre realmente feliz. Si usted que está con nosotros esta noche necesita ser convertido, como lo fue nuestro personaje modelo llamado eunuco, el ejemplo es que usted debe hacerlo ahora mismo. La idea es que esto es una situación de emergencia. Cuando la gente entiende su necesidad e inmediatamente quiere entonces satisfacer. Cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios, pues entonces es el momento para recibirle. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que esta lección que hemos escuchado probablemente varias veces nos pueda ayudar una vez más para ampliar nuestro horizonte acerca de lo que Dios requiere de nosotros. Hermano Oscar, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermanos. Gracias, mi hermano Sergio, por esta lección. Sí, indudablemente hemos escuchado y estudiado en muchas ocasiones este pasaje, pero uno nunca termina de aprender y de encontrar significado y relevancia a lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. Fíjate que en la descripción de la condición, hablemos íntima de este, ¿verdad?, tesorero, que con tanto, hablemos, fervor y fe iba a adorar a Jerusalén y que no podía entrar, no podía entrar, o sea, de las puertas para afuera, ¿no? Y después, gracias al bautismo y gracias al evangelio, ahora está, ¿verdad?, como un alma anotada ahí en el libro de la vida. La condición espiritual, ¿verdad?, fue increíble. O sea, ¿cómo no se iba a ir, ¿verdad?, feliz cuando todo el deseo de este eunuco era siempre adorar a Dios, pero que no se le permitía por ley? Y ahora el Señor lavó sus pecados y lo acepta, no importando la condición, sino que el Señor lo que quiere, ¿verdad?, es el alma de las personas. ¿Mm? Amén. Ya no Y que llegaría, ya no es sería un tremendo, hombre de ¿no? segunda clase para la sociedad. Para Dios Así es, sería de primera clase. así es. Así que es tremendo. Yo agradezco personalmente, mi hermano, por la lección. Nunca lo habíamos, yo personalmente no lo había visto de ese ángulo.
Así que, como digo, la palabra de Dios, por eso es que es una inspiración de Dios, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo, porque es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento, y también ayuda a tener a los maestros que siempre nos están enseñando y están compartiendo estas lecciones. Que Dios le bendiga, hermano. Un gran abrazo. Gracias, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Vamos a ir en una oración a Dios. Vamos a dar gracias precisamente por haber tenido esta bendición de haber escuchado este mensaje. Voy a pedir a mi hermano Jorge, si es posible, nos puedes guiar en una oración para poder agradecer precisamente haber tenido la bendición de haber contado y haber tenido el privilegio de escuchar esta palabra que ojalá nos ayude siempre a animarnos y a salir siempre adelante en lo espiritual. Oremos, por favor, mi hermano, si fuera Claro, tan amable. hermano Oscar, muchas gracias también por ello. Vamos a orar. Amadísimos padres, Padre Santo. ¿Me están escuchando? Perdón. ¿Ahora me escuchan? Sí, lo escucho perfecto. Sí, adelante. Ok, gracias. Padre Santo, Padre Justo, te agradecemos por habernos permitido escuchar una porción de su santa palabra que el hermano Sergio nos ha traído con esta enseñanza que es uno de los aspectos primordiales, si no el fundamental, que es el Evangelio, que es el que nos lleva hasta usted, Padre amado. Recordar, y lo recuerdo que nos ha traído el hermano Sergio, que siempre permitirá hacer frutos de sabiduría en su palabra para que nosotros podamos seguir avanzando y predicando el Santo Evangelio. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias por permitirnos estar en esta plataforma. Gracias por compartir con hermanos y algunos invitados estos momentos que nos permiten seguir avanzando en el conocimiento de su santa palabra. Por ello estamos muy agradecidos, Padre amado. Oramos, Padre, por los hermanos que tengan una necesidad de salud, que usted provea, que usted socorra, que usted permita que sean atendidos adecuadamente para que puedan salir de este problema. Los hermanos que tienen problemas económicos, problemas laborales, por todo ello, Padre, y por todos nosotros, para que siempre usted nos permita la fortaleza, la fe necesaria, que siempre debemos ir avanzando para no salirnos del camino que usted nos ha trazado y podamos estar un día en el libro del Cordero inscritos y finalmente al lado de usted. Gracias le damos por todo ello, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Jorge. Un cariñoso saludo también, un abrazo fraternal. Hermano Gracias. Néstor, siempre ahí nos trae también los saludos y los comentarios de los hermanos y amigos que están ahí en el Facebook. Por favor, adelante. Bien, hermano, después de escuchar esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio, puedo decirle que aquí estuvo el hermano Frank Serrano, Arvin Fernández, Lidia Medina, Marcelo Tolosa, Sabrina Murias, Vale Santos, Tomasita Sánchez, Areli García Marroquí, Luis Feliciano Mundaca, Erinelsa Velázquez, Isabel Ramos, Dylan Lobrock y José García estuvieron allí escuchando esta, y Marcos Ayosa también. Quiero decirles que pueden volver a escuchar este mismo mensaje en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones, sus saludos, sus preguntas. Y eso, tenemos aquí algún saludo, sí. La hermana Erinelsa Velázquez dice: saludos hermanos en Cristo Jesús. Frank Serrano dice: excelente enseñanza, hermano, bendiciones. Jaime Fernández dice: gracias, hermano Sergio, poderosa palabra de salvación. Saludos, amados. Y Marcos Ayosa dice: hermoso estudio. Gracias, hermano Sergio. Azul y Marcos desde Buenos Aires, Argentina. Eso tenemos por acá, Oscar. Gracias, mi hermano Néstor. Un cariñoso saludo entonces para todos nuestros hermanos que siempre también nos acompañan a través del Facebook. Acá tengo también un chat de la hermana Marisa. Marisa dice: muchas gracias por el mensaje de hoy, hermano Sergio. Dios le bendiga grandemente. Y nuestra hermana Luz, ¿verdad? Dice: gracias, hermano Pino. Excelente mensaje. Dios te bendiga. Siempre hablemos qué bonito es, ¿verdad? Que allá haya personas así que nos hable, ¿verdad? Acerca de la obediencia de Cristo, de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Bien, gracias hermanos, hermanas por los mensajes. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en torno a lo expuesto por nuestro hermano Sergio esta tarde.
tenemos algunos minutos para ello. Si es que hay algo que aportar, le escuchamos. ¿Algo que decir? Está súper clarito el mensaje, ¿verdad? Bien explicado. Hermana Doris, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanito. Sí, hermano, qué, qué linda es la palabra de Dios, ¿no? Que mire, uno de los capítulos favoritos míos, que yo cuando le predico a alguna persona y me dicen, no, pero que muy pronto te vas a bautizar, que por qué tan rápido. Mire, el eunuco escuchó cuando Felipe le predicó y le pidió, le rogó que lo bautice, ese momento, ¿no? Ese es uno de los versículos bíblicos que yo tengo de los capítulos para enseñarle a las personas que uno no puede decir, no, en el otro mes me bautizo, porque no sabemos. O nos podemos acostar hoy día y mañana no amanecemos, porque la vida no la tenemos segura, ni comprada tampoco, ¿no? Yo le agradezco al hermanito Sergio por su lección que nos ha traído, muy buena, la santa palabra. Le agradezco mucho, hermanito, que Dios lo bendiga mucho y le dé muchos años más de vida y con mucha salud. Bendiciones para él y para toda su familia. Gracias. Gracias, mi hermano Doris. Gracias a usted. Gracias, hermanita. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra participación de algún hermano, hermana. Hermano Sergio, gracias por la lección, hermano Sergio. Perdón. Hermana. Gracias, hermano Mario. Gracias, hermanito. El chat ya los leí. ¿Ya? Sí. Ok. Ya leímos los dos mensajes de la hermana Luz y de la hermana Marisa. Ok, listo. Bien, mis hermanos, creo que estamos cerrando una semana, hablemos, maravillosa desde el punto de vista, ¿verdad? Que estamos cerrando este día escuchando la palabra de Dios con un mensaje que sin duda nos anima a asumir también la responsabilidad de la predicación del Evangelio y tal y cual como se señaló, si hay alguna persona que ha escuchado este mensaje, que no tramita más la posibilidad de salvar su alma, sino que ojalá se acerque al Señor lo antes posible. Hermano Waldo, ¿tú querías decir algo? Perdón. Sí, la verdad que yo había considerado la lección, pero no con tanto detalle como lo que sé. Y habría que considerar también que el eunuco viajó muchos kilómetros por muchos días y no viajó en avión, no viajó el hombre viajó en lo que había en ese tiempo, ¿no es cierto? Y que no debe haber sido muy cómodo. Se hizo un tremendo viaje y la otra vez estudiando un poco, más o menos demoró como 2 meses en llegar. Los kilómetros que hizo, más o menos. Así que una cosa para considerar también, a veces los cristianos vivimos al lado del local y llegamos tarde a la reunión. Así es, así es. Muy buena tu lección, Sergio, espectacular, sacaste un 15. Gracias, mi hermano Waldo. Dios te bendiga. Gracias, mi hermanito. Bien, estamos entonces cerrando este estudio. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por su presencia, por su compañía. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan un hermoso día del Señor este domingo que se viene. Un día en el cual se reúne, ¿verdad?, el pueblo de Dios a adorar y a dar gracias a nuestro Creador por todo lo que nos brinda día a día. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan una excelente tarde-noche y si Dios así lo permite, el día lunes nos veremos nuevamente a las 20 horas horario de Chile. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Dios me lo bendiga a todos. Chao, hermano. Buenas noches. Chao, mis hermanos. Gracias, igualmente, hermano Jorge. Igual para usted. Chao, chao.